estoy haciendo esto? No sé a dónde me estoy metiendo, ayuda. A mi mamá no le va a gustar este video. Ayer tomé la decisión de hacer un experimento. Voy a tomar el primer autobús que se me pase por delante a cualquier destino de Venezuela, y en ese destino, el cual desconozco por completo cuál vaya a ser, voy a resolver hacer una serie de videos para este canal. Me encuentro en el terminal de pasajeros de La Bandera, el terminal de pasajeros más importante de toda Venezuela, desde donde puedes conectar prácticamente con cualquier destino de todo el país montándote en un autobús. Así que decidí armar una maleta, un morral y ponerme rumbo a cualquier destino de Venezuela. Obviamente yo ya desde La Bandera he salido a ciudades como Valencia, Barquisimeto, y ya me conozco esas rutas, ya sé dónde se toman esos buses. Así que si bien voy a mantenerme en los traslados de rutas cortas, pues rutas largas implican pernoctar en el autobús. La única información que tendré sobre el destino es el precio, es decir, obviamente al subirme al autobús voy a tener que pagar, entonces sabré cuánto cuesta y con eso podré darme una referencia de cuánta es la distancia, y también pagar el propio impuesto de salida que te piden en el terminal de La Bandera antes de abordar el bus. Son dos pagos que tendré que realizar para ponerme en dirección al siguiente destino, y supongo que en el camino iré averiguando. Estoy un poco nervioso realmente, sobre todo con el tema de estadía, porque estoy yéndome con la intención de pernoctar unos 2-3 días en la ciudad a la que llegue, pero solo podré resolver eso una vez esté en la ciudad de destino, porque no puedo ir averiguando qué hoteles hay, dónde, qué tan cerca me queda de la terminal respectivamente un lugar donde quedarme, porque no tengo información de nada. Pero ya habiéndoles explicado la dinámica, no perdamos más el tiempo y busquemos nuestro próximo transporte, que nos llevará a realmente no tengo idea de dónde. $30 el tiquecito, que es el impuesto de salida, casi $1, para dirigirnos al autobús, que allí sí habrá que pagar la mayor cantidad de dinero. Creo que ya tenemos nuestra encaba. ¿Cómo a qué hora sale este? Un ratico, le falta poquito. Ok, listo. Gracias. Está el primero, lo bueno que está el primero. Ok, es el primero hacia dónde. Ok, esto está siendo bien rápido. Bueno muchachos, ya nuestra maleta está en el bus, ya nosotros estamos en el bus. Estoy un poco nervioso, la verdad, porque puedo terminar en algún lugar del centro occidente, del centro oriente del país, y no tengo idea de nada. Otra cosa que considero fue una total estupidez de mi parte, no comí nada. Esto no sería problema de repente si voy a Valencia, Maracay, pero el tema es que como no tengo ni idea, puedo pasar 3, 4, 5, 6, 7 horas en carretera, y yo la verdad no sé si haya paradas. Ay Dios. Bueno, tengo agüita, hidrátense bien. $15. ¿Qué puede costar $15? Puede ser un recorrido de unas 5 horas. Ya prendieron el motor del autobús. Bueno muchachos, ahora sí, vamos saliendo del terminal de La Bandera, destino. Poco a poco vamos develando el misterio, ya sabemos más o menos el tiempo aproximado, ya sabemos la dirección. Sería muy fácil preguntarle a cualquier persona, pero hagámoslo divertido. Acabamos de pasar el peaje de Guacara.
Eso significa que ya estamos a punto de tener un poco más claro el panorama. Si vamos a ir en dirección al norte, hacia Puerto Cabello, El Palito y salir a estados como Lara o Falcón, bajar hacia otras zonas del estado Carabobo como Bejuma, o seguir bajando en la dirección hacia Campo Carabobo por el Troncal 5 hasta el estado Cogede. Tenemos 3 vías posibles. De verdad que la incertidumbre me tiene sudando frío porque no en todos los estados conozco gente, no en todos los estados estoy muy familiarizado con cómo se mueve cada ciudad. No sé específicamente si vayamos a una ciudad capital. Los vendedores ambulantes ahora tienen hasta riff. Ya hacían falta. Llevamos 3 horas y media de camino y no se había montado la primera persona a vender nada. Parada de carretera, cosa que no sé si tomármelo bien o tomármelo mal. Definitivamente me lo tomaré bien porque me comeré algo y seré una persona nueva, una persona renovada. Pero si estamos haciendo la parada de carretera a 4 horas de haber salido de Caracas, eso querrá decir que vamos por la mitad del camino, porque por lo menos acá donde dice Unión de Conductores San Antonio, dice Los Teques, San Antonio, Caracas, La Victoria, Cagua, Villa de Cura, San Carlos, Acarigua, Guanare, Barinas. Me imagino que iremos a alguno de estos destinos. El Tigre es al otro lado del país. Puede ser que vayamos para Barinas. Estamos pasando justo por San Carlos. Si estamos haciendo la parada de carretera ahorita, no vamos a San Carlos. Cagua, Villa de Cura, ya todo eso lo pasamos. Acarigua y Guanare están relativamente cerca para que estemos haciendo la parada de carretera acá. Dios, qué incertidumbre, pero bueno, no voy a perder el tiempo, voy a comer. Acabo de pedirme una parrillita con una malta, $4, me parece súper. Y voy a ir ahora al baño. Buenas, ¿cuánto está el baño? 5, papá. No aceptas billete de 500, eso ya está muy viejo. Aquí tienes uno de 10. Pase, mi amor, ahorita se lo... Dale, gracias. Baño de carretera, 5 bolívares, obviamente solo en efectivo. Tremenda parrillita, muchachos. Esta tiene un costo de $3 y va a ser mi desayunito de almuerzo. Ya son las 1:40 y no puedo creer que no haya desayunado. Así que bueno, esto va a ser un buen boost de energía para lo que queda. Ya comimos, todo listo, todo fresco. Acá estamos en la carretera entre Tinaquillo y Tinaco. Hay una leve garúa, espero esto no cause retrasos en la llegada. La carretera está bastante vacía, no hay mucha gente, no hay tantos autobuses ni carros pasando. Por acá hay otro parador, voy a ver si me compro algo para el camino por si acaso. No sé a dónde me estoy metiendo, ¡ayuda! Voy a aprovechar de recargar la botellita de agua con esta que compré para mantenernos hidratados durante el camino. Ya me había gastado más de la mitad, así que importante porque no sabemos cuál será el próximo punto donde tengamos agua. Créanme que durante todo este viaje no he hecho sino preguntarme por qué estoy haciendo esto, pero siento que también es un deseo, una necesidad de aventura bien importante. Más allá de hacer videos, de hacer contenido entretenido, es el forzarme a salir de mi zona de confort y poder explorar lugares que quizás no he visitado en Venezuela solo por alguna predisposición, porque como hoy no tengo ni idea de dónde voy, sé que ya fui para allá, ya hice la inversión del viaje, voy a tener que grabar allí. No sé si se dieron cuenta, me imagino que lo habrán visto, el autobús en el que voy está lleno casi en su totalidad de estudiantes que se están graduando recién de la escuela militar, o sea, estaban estudiando para entrar al ejército y según pude hablar, ya graduados les dan un break como de una semana para que vayan, compartan con sus familias y luego regresen a Caracas para que empiecen a trabajar. Es bien loco. Momento de volver a subir a nuestro transporte.
Bastantes personas se bajaron entre el peaje de Portuguesa y Agua Blanca. Ya no quedan muchas personas aquí más allá de las que van, supongo, al destino, que por lo que puedo intuir, si no es Acarigua, debería ser Guanare. ¿Quién lo pensaría que terminaría en Portuguesa? Por un momento bastante sólido pensé que sería Barinas. Ya me estaba preparando y todo. Ok, creo que nuestra duda ha sido oficialmente respondida. Ya sabemos dónde estamos. Estoy en Acarigua. Ok, vi que justo frente al terminal de pasajeros, que estoy saliendo de allí, hay un centro comercial. Voy a cruzar la calle y en ese centro comercial voy entonces a empezar a planificar este viaje. Ok, me parece súper cool porque yo nunca he hecho una serie de videos en el estado Portuguesa. Si bien Portuguesa ha tenido varias apariciones en varias series de videos que he hecho a lo largo de Venezuela, varias paradas, varios puntos, he pernoctado aquí en varias ocasiones, nunca he grabado nada en este estado, nunca he hecho un contenido dedicado al 100% a Portuguesa. Así que estar aquí es una buena oportunidad para explorar un punto bastante inexplorado, por lo menos para mí, de mi país. Sí, ok, mi pana, ahí está el super centro comercial. Frente a la terminal de pasajeros hay un casino. Este está bien loco. Ya encontré una entrada, por cierto. Me parece que una de las primeras actividades que debo hacer, sin lugar a duda, es buscar un lugar donde dormir. Muchas veces me descuido por las diferentes actividades y la cantidad de cosas que hay por hacer en una ciudad y al final llega la noche y termino casi durmiendo en un banquito en una plaza. Estuve revisando, está el Hotel GH, está el Geo Inn, está el Grand Hotel Acarigua, está un hotel que se llama Aventura. Realmente estuve viendo en Google Maps cuáles eran los hoteles más cercanos. Lo que tengo es ahora que llamar y pedir presupuesto a ver dónde me puedo quedar. Eso va a ser lo primero. Pero bueno, te aseguro que esto va a salir súper bien. ¿O no? Habemos casa, damas y caballeros. Acabo de llegar al Hotel Geo Inn, donde me voy a estar hospedando los próximos días. Ya solventé el tema de la estadía, siento que es de lo más importante antes de comenzar con esta aventura, como les comenté mientras estaba en el centro comercial. Acabo de poner mi maleta acá, acabo de poner mi bolso ahí y la verdad no mucho más, tengo que establecerme. Pues estaré aquí un par de días por un costo de $80 la noche, que es lo que cuesta esta habitación, la habitación King, así se llama. Hay una sillita, creo que yo me puedo sentar aquí bien relajado en esta silla, con la laptop en las piernas a trabajar, aparte con una vista bien bonita a la piscina. Estará bien, será una buena casa por los próximos días acá en Acarigua, en Araure. El primer dato curioso a descubrir: ¿cuál es la diferencia entre estas dos ciudades? Son dos ciudades que obviamente son ciudades hermanas, pero que eran chiquititas, eran dos núcleos, eran dos ciudades satélites de la ciudad de Guanare, capital de Portuguesa, así como hoy en día puede ser Guarenas y Guatire de la ciudad de Caracas. Ciudades que quedan a unos 25 minutos o media hora de la capital, donde la gente venía a dormir y durante la mañana se iban a trabajar. Sin embargo, la ciudad de Araure Acarigua, porque ahora están pegadas, ha crecido tanto que la división entre una y otra es prácticamente imperceptible. Además, ha crecido a nivel económico casi incluso más que la capital del estado Portuguesa, ya no siendo para nada una ciudad satélite, sino un pulmón económico del estado. Está interesante que hayamos terminado aquí. Todavía no puedo creer que estoy aquí. A mi mamá no le va a gustar este video. Es que ya lo vi todo. ¿Cómo es posible que tú te hayas montado en un autobús sin ni siquiera saber para dónde ibas y tu seguridad? Y ya yo sé lo que va a pasar después de este video. Voy a terminar de desempacar, voy a terminar de dejar las cosas en su respectivo lugar y ahorita me vuelvo a reportar. Y oficialmente ya estamos establecidos y con una planificación más que clara de lo que viene en el estado Portuguesa y por lo visto en la ciudad de Acarigua, o en este caso ciudad de Araure, pues esta plaza que están viendo aquí atrás es la Plaza Bolívar de Araure, que revisitaremos más adelante en un próximo video, porque en este caso ya llegó a su fin. Gracias por acompañarme en esta interesante, arriesgada, divertida, podría ponerle más calificativos, pero la verdad creo
Creo que ustedes ya vivieron la misma tensión que yo llegando hasta aquí. Ahora es momento de ponernos manos a la obra y no desaprovechar ni un solo segundo en estas ciudades gemelas, en este estado tan interesante que afortunadamente no había recorrido previamente en los videos de este canal. Así que vamos a poderle sacar bastante jugo, bastante provecho y no va a ser una aventura tan difícil como me lo imaginé. Por acá les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban al canal y aquí un videito recomendado especialmente para ustedes para que se lo vacilen y nunca se salgan de este ciclo sin fin de videos. Hay casi 400 videos en este canal, así que diversión tienen para rato. Nos vemos en una nueva aventura en el estado Portuguesa, cosa que jamás pensé decir. Pero nada, un besito, chao.